Hola, ¿cómo están? Bueno, pues el día de hoy corresponde a revisar lo que es el tema de fuerza, el entrenamiento de la fuerza, sus manifestaciones y pues es una sesión que voy a procurar como hacerla súper clara, bastante conceptual y que si hay alguna duda, pues sí me gustaría que en la siguiente sesión, una vez que hayas revisado esta clase, pues me la pudieras externar en la misma, ¿vale? Lo primero que hay que reconocer es que no es la primera vez que se habla a lo largo de tu licenciatura sobre el entrenamiento de fuerza o qué es la fuerza como capacidad condicional. Em, Teniendo en cuenta lo que ustedes respondieron en su diagnóstico y lo que hemos hablado en clase, me queda claro que pues identifican perfectamente que la fuerza es la capacidad condicional base, en conjunto con otras, por supuesto, pero es la base central del desencadenamiento de la preparación física, sobre todo, y pues bueno, en adelante de la preparación deportiva. Y también tiene una importancia muy fundamental al hablar de prevención de riesgo de lesiones. Entonces, a partir de esto, pues vemos que hay diferentes manifestaciones, tanto en el ámbito de la educación física como del entrenamiento básico. Em, hay varias clasificaciones, pero se centran en clasificaciones de acuerdo a cuatro aspectos principales: cómo se manifiesta la fuerza, digamos, en parámetros objetivos, observables o parcialmente observables, que a través de herramientas de control, pues se determinan. La clase de o el tipo de contracción muscular predominante, la aceleración generada o si el foco está en la aceleración lograda en las repeticiones y la resistencia a vencer con una velocidad específica. Entonces, vemos que a grandes rasgos las manifestaciones de fuerza muscular son la fuerza máxima, la fuerza explosiva o elástico-explosiva, la fuerza reactiva y la resistencia a la fuerza, o resistencia a la pérdida de fuerza o resistencia a la pérdida de velocidad en la aplicación de masa muscular, etcétera. Esto pues ya desde finales de los 90 estaba bastante bien estipulado y pues vemos que estas manifestaciones pues tienen de acuerdo a el ciclo de trabajo muscular, pensando a nivel celular, la contracción y la relajación del sarcómero, pues bueno, vemos que igualmente en los 90 se establecía que la manifestación estática de la fuerza era donde aparentemente no había un ciclo de trabajo muscular dinámico, ¿no? O sea, sencillamente se mantenía ese proceso contráctil. Hablando de las submanifestaciones de esta fuerza, pues hablamos de fuerza estática máxima y la fuerza estática submáxima. En este sentido, la fuerza estática máxima representa el déficit que existe entre la máxima dinámica y relativa, ¿vale? Em, Hablando de las manifestaciones activas de la fuerza, estamos pensando en un ciclo simple de trabajo muscular. Sencillamente, existe una contracción y la relajación posterior a la ejecución de dicho movimiento que produce la contracción. En este sentido, las submanifestaciones son fuerza máxima dinámica y fuerza explosiva. Y esta fuerza explosiva se subdivide en fuerza explosiva inicial, fuerza de aceleración y la fuerza explosiva máxima. En la fuerza explosiva máxima se refiere a la resistencia que tienes a estas manifestaciones. Van cambiando de nombre, por supuesto. Actualmente se habla de las siglas RFD, o la tasa de desarrollo de fuerza. ¿Qué tan rápido se produce un movimiento o qué tan rápido se inicia? En algún punto seguramente ya lo han escuchado o lo han leído en algún lugar, que el momento de mayor explosividad en un movimiento es justo antes de que tu cuerpo se mueva. Ahí es donde se da como ese pico de activación neuromuscular. Em, y por otro lado tenemos las manifestaciones reactivas, en donde hay un ciclo doble de trabajo muscular. Estamos hablando de un ciclo de estiramiento, acortamiento,
Es decir, previo a que se haga la contracción, hubo un estiramiento y obviamente después de que se hace esa contracción, se vuelve a el estiramiento, pero no como de esta magnitud inicial, sino ya para regresar al reposo. Y entonces así se subdivide en fuerza elástico-explosiva y fuerza reactivo-elástico-explosiva. De estas manifestaciones, obviamente, surgen los medios principales, ¿no? Los ejercicios, siendo que, pues, en la manifestación estática o isométrica, evidentemente vas a utilizar ejercicios que te permitan lograr esta acción muscular de gran magnitud en un rango de movimiento específico, pero pues no va a haber un desplazamiento, especialmente a nivel de movimientos articulares. En la máxima dinámica, generalmente pues se va a buscar estos ejercicios multiarticulares de cadena cerrada, mientras que en la explosiva vamos a utilizar ejercicios que están asociados con las acciones dentro del deporte o bien acciones que no están relacionadas con el deporte, pero que me permiten esta máxima velocidad de ejecución en la producción de fuerza, ¿vale? Ahora bien, los antecedentes de estas manifestaciones que les acabo de presentar fueron determinados de acuerdo a cuatro capacidades, hablando del sistema muscular. La capacidad contráctil es pues justamente la que determina en gran medida, y bueno, en esta tabla lo están viendo que en la manifestación activa es en absoluto tu capacidad contráctil, esa capacidad concéntrica de lograr un esfuerzo. Y estamos hablando que es aquella en la que mejor podemos cuantificar la fuerza máxima dinámica. Usualmente se evalúa a través de ejercicios de carga libre o ejercicios de carga integrada, pero que tengan que ser multiarticulares. Sentadilla máxima ha sido de los más estudiados, peso muerto, press de banca, que son como los principales para los powerlifters, que de eso se basa su competencia. Y de ahí en otros contextos, pues bueno, todo lo que sea enfocado a un empuje, una tracción, un ejercicio dominante de rodilla y un ejercicio dominante de cadera. La siguiente manifestación activa, que es la explosiva, no solo depende de tu capacidad contráctil, sino de la capacidad de reclutamiento instantáneo y la sincronización de las unidades motoras. Generalmente se evalúa a través de un squat jump. Ajá, un squat jump es que, bueno, partes de la posición, perdón, la posición de sentadilla, una sentadilla a 90 grados, ideal, o en la flexión que sea estable para la persona y a partir de ahí, pum, te vas para arriba. Es decir, no tienes un previo impulso o un previo estiramiento, como lo es en las manifestaciones reactivas. En el siguiente dibujito que hice contra Movement Jump, no solo interviene tu capacidad reactiva, de hecho se va disminuyendo, pero sí la capacidad de reclutamiento instantáneo y además la capacidad elástica que tengas a nivel muscular. Entonces, esta capacidad generalmente se evalúa, aquí lo que están viendo, bueno, en ese momento, en los 90 fue como el boom de las plataformas de contacto. Ahora pues se puede hacer a través de app y el video y contabilizas el tiempo de vuelo, el tiempo de contacto, etcétera, por milisegundos. Pero el contra movement jump empiezo yo en una posición vertical, en cuanto me den la indicación, bajo lo más rápido que pueda y subo lo más rápido que pueda para saltar. Eso es un salto en contramovimiento. Es la mayoría de los saltos que utilizamos cuando se está dando como esta progresión a la enseñanza de la saltabilidad. Posteriormente, dentro de los ejercicios que comparten características elástico-explosivas, pero también reflejas, está el ejercicio de Balakov. El ejercicio, bueno, la prueba de Balakov, que es mediante un salto vertical en el que partes de una posición completamente vertical, te impulsas de los brazos a la indicación, bajas a sentadilla y extiendes los brazos para saltar. Entonces,
ya no solo es la capacidad contráctil, ni la capacidad de reclutamiento instantáneo y sincronización de tus unidades motoras, ni la capacidad elástica, sino que también interviene la capacidad refleja. Ajá, la capacidad que te va a dar tu organismo ante una combinación de segmentos. Y bueno, dentro de la manifestación reactiva, refleja, elástico, explosiva, vemos que los extensores de la pierna van a ser involucrados tanto en un salto tipo Abalakov, que es de los más utilizados para voleibol y básquetbol, y en el drop jump, que es dejarse caer de una determinada altura y posteriormente saltar lo más rápido que se pueda, pues evidentemente la proporción en la que participa la capacidad refleja y la capacidad contráctil, pues van a variar, pero están mucho más involucradas porque depende también de esa capacidad de reacción en el momento del contacto. Y bueno, finalmente, cuando hablamos principalmente de los extensores del pie, es aquella prueba de reactividad. Generalmente se realiza igual en la plataforma de contacto o bueno, a través de las aplicaciones como MyJump, en el cual se da el inicio, se da la orden de inicio y se realizan 10 saltos, en los cuales solo en el primero tienes chance de impulsarte con una leve flexión de rodillas y de ahí todo es movilidad del tobillo. Ajá. En este caso tienes como prueba o intento número 1 el hacer un solo salto en el que básicamente no flexionas las rodillas, únicamente lo que te da esa primera flexión, saltas ligeramente en el lugar o hacia adelante y de ahí das un salto adicional con solo la movilidad de tu tobillo y el impulso de los brazos. Ese es como el intento 1 para evaluar, pues, evidentemente una sola acción o la resistencia a esa reactividad, que es la de las 10 repeticiones. Y entonces se evalúa a partir de qué momento se empieza a perder velocidad en qué tanto me tardo en el tiempo de contacto y volver a saltar, si pierdo altura, si me voy hacia adelante, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, estos ejercicios son importantes que, pues, si no los has evaluado alguna vez en tu vida, al menos por simple práctica, deberíamos de poderlos trabajar. Y pues aunque no tengamos la plataforma de contacto, se puede hacer una adecuación respecto a el video del tiempo que pasas en el aire hasta el primer contacto y también es muy visible cuál es la pierna como que primero aterriza en el suelo, cuál es la que va más extendida, ese tipo de cosas. Son análisis muy padres que se realizan pues desde tu teléfono, ¿no? Aunque no tengas como la aplicación, que tampoco son caras, o sea, a mí me parece que pagar, creo que son 300 pesos o 500 pesos, no sé, pero lo pagas una sola vez. Definitivamente, pues hay ciertas condiciones que tienen que tener tus dispositivos y pues bueno, también valorar si lo voy a utilizar como herramienta de control, si lo voy a utilizar como evaluaciones, si no lo voy a utilizar de esa manera porque tal vez tengo un equipo muy grande, porque no todos tienen como esta independencia de autoevaluarse, ajá, o ayudarte como en la evaluación, pues entonces tal vez no es viable, pero puedes tener como la certeza de que al menos ya lo conoces. Entonces, actualmente hablamos ya hablemos como los tipos de fuerza actual. La fuerza límite es aquella fuerza máxima que los músculos van a producir en una sola contracción. Esta fuerza difícilmente se va a dar en condiciones voluntarias, se da en condiciones de supervivencia. La fuerza máxima es aquella máxima fuerza que los músculos pueden producir en un esfuerzo voluntario sin tomar en cuenta el tiempo que te tardes. Ajá, la tasa de producción de fuerza, no importa el tiempo que tardes en hacer las fases del movimiento, el chiste es que logres sacar la repetición en la fase concéntrica. La fuerza relativa es la máxima fuerza que puede producirse por unidad de peso corporal, sin tomar en cuenta el tiempo. Ajá, tampoco tomas en cuenta la tasa de desarrollo de fuerza. La fuerza óptima es el nivel de fuerza necesario para desarrollar sus actividades, ya sea deportivas o las que son interés de nuestro cliente. La fuerza resistencia es la habilidad de producir y mantener fuerza por periodos prolongados que son específicos de pues, la modalidad en la que te encuentres. La fuerza velocidad, por su parte, es una habilidad del sistema neuromuscular de producir la mayor fuerza en el menor tiempo posible. Hablamos de la fuerza inicial, como ya lo habíamos visto, la fuerza explosiva, que se trata de seguir desarrollando altos niveles de fuerza rápidamente en un patrón de movimiento.
y la fuerza reactiva elástica, que se trata de cambiar de la contracción excéntrica a concéntrica de manera rápida y eficiente. El siguiente tipo de fuerza es la fuerza del core. Es la habilidad del complejo muscular lumbo, pelvis, cadera para controlar cambios constantes del centro de gravedad. La sesión anterior les explicaba en los tipos de ejercicios para el núcleo central son antiflexión, antiextensión y antirrotación. La fuerza de estabilización es la habilidad de estabilización, como lo dice su nombre, de las cadenas cinéticas para proveer estabilidad articular y ejercicio postural. Y la fuerza funcional integrada es la habilidad del sistema neuromuscular de producir contracciones tanto dinámicas como multiplanares, es decir, hacia adelante, hacia atrás, en diagonal, moviendo pues claro, todos los planos anatómicos tu cuerpo, también excéntricas, concéntricas e isométricas, así como estabilizadoras rápidamente durante movimientos funcionales. Un movimiento funcional pues, es porque tiene una función en particular. Entonces hablamos de especificidad. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, han surgido diferentes pautas para la metodología de entrenamiento de la fuerza. Por ejemplo, en el área de entrenamiento se utilizan desde intensidades medias hasta intensidades máximas. Y ahí te da unos rangos, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres trabajar la fuerza en su manifestación explosiva o resistencia a la fuerza, o pretendes desarrollar hipertrofia, pues estamos hablando de que el ratio de mayor exposición a los efectos de estos objetivos sería entre el 65% y el 84-85% del 1RM, en un rango de 9 a 23 repeticiones máximas por serie. Y así sucesivamente, ¿no? Te trae como los parámetros de, bueno, en el área médica o preventiva, pues hablamos de que una resistencia baja es resistencia a la fuerza entre el 50 y el 64% del RM. Estamos hablando de ejercicios que te permiten hacer entre 24 y 41 repeticiones máximas, o sea, no dejas nada en reserva por cada una de las series. Y si te das cuenta, a veces esto es importante porque hay algunos estudios que indican, ante cargas moderadas, los descansos de 3 minutos resultan ser más eficientes para el desarrollo de fuerza que los de 1 minuto. Pero estamos hablando de que cargas moderadas siempre van a ser, o sea, en promedio, el 70%. Y esto cuando a veces lo bajas al área que no es de rendimiento, las personas creen que la intensidad media es fácil y la intensidad media no va a ser sencilla, ¿sale? Entonces, intensidad baja y máxima se consideran dentro del área preventiva y de rehabilitación para reintegrarse a desarrollar pues algún tipo específico de fuerza de acuerdo a las necesidades del deportista. Los parámetros de entrenamiento ya los habíamos revisado: volumen, descanso, densidad, intensidad, frecuencia, la modalidad con la que vas a entrenar y el formato. Esta parte pues no te es nada nueva. Tienes que considerar que el orden de los ejercicios tiene que ser congruente con la progresión, ¿no? En general, los ejercicios que tienen lugar al inicio de la parte principal de la sesión son los de mayor intensidad y los que se quedan hacia la fase final del entrenamiento son los de menor intensidad pero mayor volumen, también de una menor complejidad técnica, y por lo tanto pues eso va a guiarte en el orden en el que vas a seleccionar tus ejercicios e incluso la cantidad de ejercicios que vas a implementar. Ahora, es bien importante que no olvides las funciones anatómicas porque a veces en la variación de los ejercicios, como que se tiende a perder de vista y a veces caemos en esa trampa de la especificidad, ¿no? Por querer lograr reproducir mi gesto técnico en, ya vemos de gimnasio, por ejemplo, en el gimnasio, de pronto estoy comprometiendo estructuras articulares. Entonces, recuerda que de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, como lo quieras ver, la articulación del tobillo tiene una movilidad sagital. La rodilla tiene una función de estabilidad. Ajá. No, no buscas moverla como de lugar para todas partes. No, no, no. Su función es estabilizar principalmente. La cadera, pues, es finalmente su característica es movilidad en diferentes planos. La columna lumbar da estabilidad. La columna torácica da movilidad y así se van una y una. La escápula da movilidad y la articulación glenohumeral
da movilidad. Si nos fuéramos hacia el codo estabiliza y la muñeca moviliza, ¿no? Entonces así, van como alternándose. Por eso, cuando una de las articulaciones está afectada, va a comprometer la función de la siguiente. Si tú tienes afectada la movilidad del tobillo, probablemente esté comprometida la estabilidad de tu rodilla y eso a su vez te pueda provocar problemas de movilidad de cadera. Y es tanto hacia arriba como hacia abajo. Si tienes problemas de movilidad de cadera, probablemente tu estabilidad en la rodilla se vea comprometida y eso a la larga puede, sobre todo si no se atiende, o no se le pone como importancia en el entrenamiento, sobre todo en la parte de calentamiento inicial o hacia la parte final de sesiones de larga duración, pues va a afectar la movilidad, en este caso, del tobillo. ¿Sale? Ahora bien, hablando de fuerza y sus parámetros de control de la carga, pues vemos que el volumen por sí solo no tiene mucha relevancia. O sea, que tú me digas, ¿cuántas repeticiones? Si no está asociado a los valores de intensidad, no tiene sentido que des un parámetro de volumen. Siempre tienen que ir pegaditos. Esos no se van a separar. Recuerda que el volumen es la cantidad, es la medida cuantitativa global de las cargas de entrenamiento de diferente orientación que se van a desarrollar en una sesión, en un micro, en un mes o en el ciclo que tú estés eligiendo. La intensidad, recuerda que son los aspectos cualitativos de la carga y hablando de intensidades del entrenamiento de fuerza, es el peso medio, la zona de intensidad de acuerdo a porcentajes, el porcentaje de respecto al 1 RM o porcentaje de peso corporal. También cuando te está interesando desarrollar resistencia a la pérdida de velocidad o mejorar la tasa de desarrollo de fuerza, se utiliza el entrenamiento basado en velocidad. Esta parte como del encoder lineal y todo eso que se ve a profundidad el tema de curva fuerza-tiempo, fuerza-velocidad en el siguiente cuatrimestre, que es entrenamiento para competencias. Pero te lo menciono porque es un parámetro de intensidad actual. Otro de los parámetros que aquí no se menciona justamente es las alturas del salto. Tú evalúas al inicio de tu sesión, o sea, no al inicio ya calentaste, y evalúas la altura de un salto vertical o de un salto horizontal, y al final de la sesión vuelves a evaluarlo teniendo una comparación tangible de cuál fue la pérdida de rendimiento, principalmente de la capacidad de reclutamiento instantáneo y la capacidad reactiva de ese ejercicio. Entonces sirve como una herramienta de control, aunque no es un test validado, ¿sale? Entonces vayan recordando esta parte de las herramientas de control. El carácter del esfuerzo es el número de repeticiones que se dejan de hacer en cada ejercicio o serie. Son las llamadas repeticiones en reserva, sus siglas en inglés son RIR y bueno, en español son RER. Y bueno, recuerda que la valoración de la fuerza y sus aplicaciones al entrenamiento deportivo y la salud van a depender de qué tanto controles tú y verifiques el cumplimiento de estos parámetros de control. Así que la densidad, hablando de recuperación entre estímulos, entre sesiones, entre microciclo y mesociclo, es ese tiempo de descanso que vas a dar entre series, micropausa, o entre ejercicios, una macropausa, y entre sesiones que hablamos del descanso. Ejercicio y tipo de resistencia. Hay ejercicios de efecto localizado, ejercicios generales y ejercicios específicos. Los de efectos localizados principalmente tienen que ver con la porción de masa muscular que está pensada en desarrollarse, y los ejercicios generales y específicos son en torno a la modalidad deportiva. El tipo de resistencia o carga que vas a utilizar, si es con el peso corporal, si es con pesas libres, qué tipo de pesas libres, si son mancuernas, si son barras, si no son libres, si son peso integrado, si hay aparatos lastrados, máquinas de resistencia fija, variable, acomodada, inercial, pues son otros de los parámetros que tienes que controlar en la carga, principalmente hablando de el control técnico que se tenga para lograr los anteriores, las intensidades, el carácter del esfuerzo y el volumen. Si estás eligiendo un ejercicio que para esta persona es muy difícil, pues tal vez te estás alejando de los objetivos establecidos en tus cargas de entrenamiento. El tipo de ejecución tiene que ver con la velocidad a la que se ejecuta el ejercicio, el rango de movimiento
y la estabilización. Entonces, son criterios que tú debes de considerar al momento de estar aplicando tu carga de entrenamiento. O sea, no nada más lo veas y le digas, hazlo bien. No, no, o sea, ¿qué parte no está haciendo bien? ¿Lo está haciendo muy rápido? Dale un parámetro de velocidad. Tal vez no por repetición, porque a veces pierdes la cuenta de las repeticiones, pero sí un rango de, o sea, si te tardas más de tal tiempo en terminar tu bloque de repeticiones, es un indicador de fatiga. ¿No sirve? No nos sirve. Si estoy trabajando resistencia muscular, pues sí me sirve, pero si estoy tratando de desarrollar potencia o estoy tratando de desarrollar explosividad, pues no me va a funcionar. Ahora, hablando de la efectividad de los programas de entrenamiento de fuerza, debes considerar siempre de manera inicial a qué tipo de actividad motriz, el deporte o la disciplina, está enfocado. Las edades, el sexo y en la edad, no solo la edad biológica, principalmente la edad de entrenamiento. El sexo y cualificación está destinada a la preparación de la fuerza, es decir, ¿cuál es la orientación? ¿Para qué quiero entrenar fuerza? Derivado de ello va a salir la selección de los medios y métodos que se van a emplear tanto en la parte general como en la parte específica de la preparación, su conjunción óptima y sucesión racional de las distintas sesiones de entrenamiento. Ajá, entonces, ahí tienes que partir desde una orientación de sesiones por semana genérica y de acuerdo a cómo se recupere, vas modificando los estímulos. ¿Cuál es el lugar de esos entrenamientos de fuerza en el proceso de entrenamiento? Es decir, cómo se correlaciona su continuidad y carácter cíclico en las distintas etapas de preparación. O sea, si yo hoy estoy entrenando de manera muy extenuante, voy a quedar súper fatigada y mañana o por la tarde me toca hacer un entrenamiento técnico-táctico de combate y voy a estar limitada por esa fatiga, pues tal vez estoy comprometiendo al deportista por una mala acomodación vertical de los contenidos. ¿Vale? Ahora, al hablar de entrenamiento de fuerza, bueno, sí o sí es importante que conozcas uno de los temas como más estudiados al respecto de la valoración de la fuerza máxima dinámica, que es la prueba de una repetición máxima. Aquí te dejo el protocolo. Hay diferentes fórmulas. La más usada es Brisky y en segundo lugar IPLY. A mí particularmente me gusta más usar IPLY. Y en este caso también es por el tipo de población que tengo. Cuando tienes una población que no tiene experiencia en el gimnasio, es como la primera vez que va a hacer entrenamiento con sobrecargas, pues nunca lo vas a llevar a muy pocas repeticiones. O sea, usualmente es entre 8 9 repeticiones, lo menos 5 repeticiones. Más allá de eso, como se evalúa en ejercicios multiarticulares, estás comprometiendo pues la técnica del ejercicio y por ende, pues te arriesgas a que suceda un accidente, en este caso, pues que se lesione, ¿vale? Entonces, bueno, aquí te dejo el protocolo, ya tienes el material. Y seguramente, o estoy muy segura que al menos en la materia de físico-constructivismo y fitness, alguna vez lo aplicaste. Ay. Las orientaciones de intensidad de acuerdo a porcentajes de ese porcentaje de RM, pues bueno, son 6 zonas. Hablamos de una zona de intensidad supramáxima, que es cargas por encima de tu 100% de peso levantado. Y la acción muscular que vas a trabajar es principalmente isométrica y excéntrica. La fase concéntrica no la vas a sacar porque no aguantas ese peso, es por encima de tu capacidad. En adelante veremos en la parte de los métodos de entrenamiento de fuerza isométrica, pues qué tanto puedes moverte hacia arriba y por cuánto tiempo las acciones isométricas. La fuerza máxima, perdón, la zona de intensidad máxima, pesada, media, liviana y muy liviana. Y pues bueno, básicamente de 10 en 10% va modificándose, hasta en la liviana que es entre el 50 y 70%, y en muy liviana del 30 al 50%, todas con una acción muscular concéntrica. Ahora, el continuum de fuerza, de acuerdo con las repeticiones máximas, es un poco más viable de utilizar como parámetro diario de determinación de cuánto voy a cargar ese día, porque recuerda que la repetición máxima se mueve diario y depende de qué tal dormiste, de incluso el tipo de activación que hayas tenido, si hace más frío, etcétera, etcétera. Entonces, aquellos ejercicios en los que tú, por ejemplo, estés logrando entre 7 y 12 repeticiones,
Pues sí, te van a generar cierta resistencia muscular, pero sobre todo van a desencadenar efectos de desarrollo de hipertrofia. Aquellos ejercicios en los que no logres sacar más de 5 repeticiones y sea entre 1 y 2 repeticiones lo mínimo por serie, pero te interesa qué tan rápido sacas esa repetición, pues vas a estar desarrollando potencia. Si no te interesa qué tan rápido sale, vas a sacar probablemente hasta 1 repetición más, 6 repeticiones, y el énfasis principal va a estar en el desarrollo de la fuerza máxima dinámica. No quiere decir que si yo quiero entrenar fuerza máxima, voy a tener que hacer siempre sí o sí menos de 6 repeticiones. O sea, yo puedo entrenar entre 9 y 7 repeticiones y voy a desarrollar fuerza máxima dinámica, aunque también voy a estar obteniendo de manera enfatizada efectos de hipertrofia. Igualmente dependerá de estas características que hayamos visto, de la velocidad de ejecución, el rango de movimiento que tú pidas. Si, por ejemplo, yo estoy trabajando sentadilla con autocarga, sentadilla con salto, y estoy trabajando unas 20 repeticiones, pues no quiere decir que eso no pueda desarrollar en cierta medida potencia, siempre y cuando mi instrucción sea, lo que me interesa no es tanto en la profundidad de la sentadilla, lo que me interesa principalmente es qué tan rápido puedas hacer cada repetición. Impúlsate con los brazos. Entonces ahí ya le estoy dando como una connotación para potencia, pero de manera prioritaria estoy trabajando la resistencia muscular. Ahora bien, ya para programar el entrenamiento, pues tenemos que tomar en consideración que esta programación no es más que una adecuada interpretación de los principios generales de la adaptación biológica y del entrenamiento. Ya hiciste una lectura obligatoria sobre los principios, ya hemos tratado de implementarlos no solo en esta materia, sino a lo largo de muchas. Y pues claro, o sea, tú tienes que estar muy seguro de hacia dónde va dirigido, o sea, el objetivo marca la especificidad, la individualización a quién y en ese momento en particular cómo se presenta, que hay progresión, que hay una relación entre el trabajo y el descanso, que hay reversibilidad, etcétera. Estos procesos de adaptación que desencadenan los programas de entrenamiento van a variar de acuerdo a edades, tanto biológicas como qué tan extremo en esa modalidad, la frecuencia con la que entrene, la carga global, entre otras cosas, ¿sale? Entonces recuerden que las personas en general no se van a deteriorar solo porque crezcan, o sea, solo porque tengan más años, sino porque en esos años, una de dos, o hubo más desgaste o hubo completamente inactividad. Entonces, ambos extremos, pues te van a llevar a que cada vez tengas resultados de menor magnitud. Y bueno, sí es un hecho que el grado de adaptación que puedas lograr es muy diferente cuando tienes 18 años que cuando tienes 45 años. Pero de que se puede lograr, se puede lograr. Ahora, hay diversas formas de llevar a cabo esta progresión, especialmente hablando de la intensidad, porque recuerda que la intensidad es ese parámetro de la carga que define el tipo de efecto de entrenamiento que vas a obtener. Entonces, la primera es la programación de un aumento progresivo de la intensidad y una reducción progresiva de las repeticiones por serie. Se denomina PIP, programación de intensidad progresiva. Hablando de un número determinado de sesiones, donde comienzas con un 60% de intensidad, vas progresando aproximadamente cada 3 sesiones, un 10%, luego te estancas, luego me voy por otro 5% y así, ¿no? Regularmente el primer incremento es más grande y de ahí ya te vas como poco a poquito. ¿Cuánto? Bueno, las pautas mencionan que de microciclo a microciclo entre un 5 y 10% puedes aumentar, pero son pautas iniciales. Ahora, por otro lado, hay una programación de igual, un aumento progresivo de intensidad y reducción de las repeticiones por serie, pero van oscilando. Esta se llama programación de intensidad progresiva mixta. Y la idea principal es justamente indagar en qué es más eficiente para tu deportista y sobre todo asegurar la recuperación. Es mucho más viable, sobre todo cuando ya no eres novato o principiante. Y bueno, tenemos también otro ejemplo de cómo se ve la programación de intensidad progresiva mixta, pero con bloques de estancamiento para asegurar que esa carga que ya lograste la asimilaste y estás
esperando a tener signos de supercompensación observable, pero sobre todo funciona para aquellas personas que por su contexto externo a la actividad deportiva les cuesta trabajo recuperarse. Esto es mucho más apropiado, por ejemplo, para un universitario que duerme poco, que desayuna mazapanes y come chetos, a esta que es mucho más pronunciada. Aquí tal vez estás teniendo un seguimiento nutricional. Estoy diciendo tal vez, no es que no se pueda, sino que son como apropiadas de acuerdo a esto que estamos mencionando, ¿vale? Y bueno, la más sencilla es la programación de un aumento progresivo de la intensidad absoluta con un volumen, perdóname, con un volumen e intensidad relativa estables. Es decir, son aquellas personas que sí van incrementando el peso levantado, pero ese peso siempre representa su 80%, por ejemplo, ¿no? O sea, yo siempre cargo el 80%. Si regresamos a las tablas de referencia de lo que significa ese 80%, espérenme que se tarda mi computadora en agarrar la onda. Ah, ya me pasé. Mm, 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 mm. Entonces estamos hablando de que siempre estás buscando cargas medias, y generalmente el 80% va a corresponder a 8 repeticiones, 9 repeticiones, dependiendo en dónde te encuentres. Perdón, pensé que la tenía más atrás, pero no, me confundí, está más al frente. La relación entre cuántas repeticiones corresponden a cierto porcentaje. Entonces, te mantienes haciendo exactamente las mismas repeticiones, solo te concentras en ir incrementando los pesos. ¿Cuándo puede funcionar este tipo de programación? Sobre todo cuando no tienes compromisos deportivos cercanos, por ejemplo, en el acondicionamiento físico para la salud, en las personas que van al gimnasio por estética corporal, pero también como por algún compromiso articular que tuvieron en algún punto. Entonces, te concentras en mantenerte muy estable, modificas un solo componente de la carga, porque también, pues así, es mucho más fácil que se aprenda los movimientos. Este tipo de programación de intensidad también es viable cuando tienes pocos ejercicios y que generalmente esos ejercicios no producen demasiada fatiga sistémica, especialmente cuando trabajas intensidades relativas entre el 70 y el 80%, pues obviamente no te va a funcionar, ¿sale? Entonces aquí estamos viendo cómo se comportaría cada una de las acciones a lo largo de diferentes semanas. Lo que se encuentra detrás, digamos, las barritas en gris, representan al volumen. Entonces, recuerda, una cosa es de intensidad y vayan viendo cómo en la programación de la intensidad progresiva, la del centro, estamos teniendo como esta dinámica de carga descendente. O sea, solo tiene un ascenso y de ahí voy disminuyendo, 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 porque progresivamente la intensidad va subiendo. Mientras que en la progresiva mixta tenemos ondulaciones del volumen de la carga, así como tenemos ondulaciones de la intensidad. Entre más abajo es de intensidad, más arriba nos podemos ir con el volumen y mantienes ese comportamiento de picos 1, 2, 3, es decir, o 2, 2, 3. Empiezas, por ejemplo, en un nivel 3, considerando el nivel de volumen, entonces empiezas en un nivel 3. Siguiente semana te subes a 3.5. Siguiente semana te bajas a 3.5 otra vez para lograr esa asimilación de la carga con una intensidad que volvió a bajar. En el siguiente estímulo tuviste que haberte recuperado un poco más rápido o si el incremento de la intensidad del volumen fue excesivo, en esa semana, en esa sesión, te vas a dar pasaste, porque lo que ya lograba, ahora necesita más tiempo de recuperación para lograrlo o sencillamente no lo está consiguiendo. Ahora, ¿cuál es más eficiente? Se menciona que progresiva mixta y sobre todo la intensidad progresiva y sobre todo la mixta son las más apropiadas para manipular el volumen y la intensidad. Si es que se pretende mejorar la fuerza y la potencia en periodos de entrenamiento. No así para cuando los objetivos son más hacia resistencia muscular o hacia la búsqueda de hipertrofia. Obviamente esto pues son
variaciones de acuerdo también al nivel y objetivos de las personas. La periodización no lineal o ondulatoria implica una mayor ondulación o manipulación del volumen y la intensidad a lo largo del ciclo de entrenamiento. Se trata de cortos periodos de alto volumen, enfatizando la respuesta hipertrófica, alternados con cortos periodos de alta intensidad que enfatizan la respuesta neural. Y bueno, esto hace pensar que una intensificación prolongada lineal puede producir una fatiga neural. O sea, la fatiga sistémica ya no es sostenible. Por lo tanto, puede comprometer las ganancias de fuerza. Entonces, hablando del contexto fuerza, hipertrofia y todo lo que tenga que ver con tasa de desarrollo de la fuerza, la progresión lineal prolongada de la intensidad no es conveniente. Siempre vamos a ondular la carga. La combinación de entrenamientos de alta intensidad con periodos intermitentes de alto volumen y baja intensidad puede producir óptimas ganancias de fuerza y también evitar que la persona que estás entrenando no tenga una buena capacidad de recuperación o una resistencia a las sesiones semanales de entrenamiento que no le permita adaptarse. Por ejemplo, ¿cómo se vería la periodización no lineal ondulatoria? El lunes trabajas a intensidades entre 8 y 10 repeticiones máximas, una cantidad de 3 a 4 series y la recuperación entre series y ejercicios es alrededor de 2 minutos. Mientras que el miércoles te subes a una intensidad de 3 a 5 RM con un número de series mayor de 4 a 5, pero también la recuperación entre series y ejercicios es de 3 a 4 minutos. Y el viernes las intensidades oscilan entre 12 y 15 repeticiones en un número de series de 3 a 4 y la recuperación entre series y ejercicios es alrededor de 1 minuto. Algunas preguntas importantes que surgen aquí es, ¿pero cuántos ejercicios hacen? ¿O cuáles ejercicios hacen y cómo cambian? No es que tengas que repetir exactamente los mismos ejercicios, pero toma en cuenta que aquí estás acumulando, o sea, si siempre te vas al rango inferior, son 3 series de lunes, 4 series del miércoles y otras 3 series del viernes. Estamos hablando de 10 series semanales. Entonces, lo podríamos aplicar que, o sea, si es pensaras para que llevas un solo ejercicio por grupo muscular o un solo ejercicio por patrón de movimiento, pues queda perfecto. El problema está en que a veces la gente se emociona y dice, no, pues es que son de 3 a 4 series por ejercicio y voy a hacer 6 ejercicios. Pues no inventes. Probablemente la fatiga sistémica pues, te va a llevar al límite. Ahora, hablamos a esta tabla me refería, perdónenme, de orientaciones tradicionales de fuerza, en las cuales nos indican ciertas fases o ciertas manifestaciones. Hay 5 fases o 5 manifestaciones principales aceptadas actualmente. Ya es como caso tradicional, pero es como lo que todo el mundo. En general se habla de que la fuerza máxima va a ser con cargas superiores al 90%, pero no quiere decir que si trabajas al 85 no entrenes fuerza máxima. El número de ejercicios oscila entre 3 a 5, el número de repeticiones por serie de 1 a 4, el número de series por sesión de 6 a 10 y el descanso entre series es de 3 a 6 minutos. Obviamente, si yo elijo 3 ejercicios y me voy a 10 series por sesión, pues el número de repeticiones por serie va a ser súper bajo. Entonces siempre debes de buscar ese balance entre a mayor volumen, menor intensidad. Si te aferras con mucho volumen, hablando de muchas repeticiones por serie, o el rango superior de repeticiones por serie y el rango superior de series por ejercicio, pues vas a tener que sacrificar el número de ejercicios. No hagas tantos ejercicios. Porque si no, también vas a empezar a afectar la intensidad. Aquí les da una guía de esta duración en semanas que duran los bloques de estas fases de fuerza. Pero igualmente son orientaciones generales y no quiere decir que durante esas 6 a 12 semanas no puedas estimular alguna de las otras manifestaciones, ¿no? Entonces, esto es lo que se hace de manera prioritaria. Bueno, no prioritaria, enfatizada. La dinámica o el patrón de la carga tiende a ser lineal ascendente para los principiantes, subiendo aproximadamente de 5 en 5% por cada par de microciclos. Lo puedes hacer también por microciclo, ver cómo se comporta.
Y en deportistas de élite, generalmente los incrementos son más grandes, pero por lo mismo tienden a ser ondulatorios. Aquí se dan cuenta, va 3 semanas para arriba, baja un poco, otras 3 semanas para arriba, y así sucesivamente, dependiendo de los objetivos. Ahora, hablando de métodos, esta presentación ya la tienes. No me parece que valga la pena que yo te los lea aquí, porque finalmente esto, pues, se aprende sintiéndolo. Entonces, los métodos principalmente vamos a tener, de acuerdo a el régimen de contracción, 3 tipos de métodos. Métodos en régimen de contracción concéntrica, métodos en régimen de contracción isométrica y métodos en régimen de concentración excéntrica. Hay métodos de intensidades máximas subdivididos en método de intensidades 1 y 2, el método de repeticiones, que hay 3 tipos, y método mixto o en pirámide. Y de esos hay un montón, ¿no? Pero aquí se presentan como las características principales. Entonces, de acuerdo a el método que tú elijas, pues van a ser los efectos o viceversa. Si tú solo conoces los efectos y dices, es que no sé, porque quiero incrementar la fuerza explosiva, pero también quiero generar hipertrofia pues esta mejora de la coordinación intramuscular al momento de hacer contracciones, pero no tengo mucho tiempo para entrenar. Pues tal vez lo más apropiado es utilizar un método mixto o en pirámide. Pero si dices, ¿sabes qué? Es que esta persona, o sea, tiene poco tiempo para entrenar, pero sí necesitamos que logre ese reclutamiento motor, ya necesitamos como esta fase de adecuación neural y realmente, o sea, hay poco material disponible con el que logremos esas intensidades. Entonces vas a tener 1, 2 ejercicios, pues no tienes como tanta variabilidad de carga. Métele método de repeticiones o método de repeticiones máximas. Ajá. También si es una persona que le cuesta mucho trabajo recuperarse, que tal vez no consume, este, o que siempre está como limitándose la ingesta de comida, pues el método en pirámide lo va a acabar, ajá, porque vas a producir bastante fatiga. Entonces, pues sí, depende de para quién y para qué, ¿no? Hay otros que son concéntrico puro, el método de contrastes y el entrenamiento basado en velocidad. Ahora, en términos generales, esto del entrenamiento basado en velocidad es realiza la mayor cantidad de repeticiones hasta que la pérdida de velocidad sea menor, o sea, si la pérdida de velocidad, comparando tu repetición 1 con la repetición 7, es de hasta el 20%, vas bien, puedes continuar. Aquí hay algunos dispositivos, incluso que hasta suenan, o sea, se los colocas a la barra o el encoder lineal, igual lo colocas en el rack, etcétera, y entonces te avisa, ¿no? Cuando ya perdiste más de ese 20%. De acuerdo a lo que quieras trabajar, pues se modificará ese porcentaje permitido de pérdida de velocidad. Y entonces es como lo que ahora en algunos contextos se escucha de, bueno, es que yo ya no programo repeticiones, porque depende cómo se presente ese día mi deportista, yo lo que estoy buscando es el entrenamiento basado en velocidad, el cual no tendría nada de sentido si tu objetivo es, por ejemplo, el desarrollo de hipertrofia o el desarrollo de resistencia muscular. O sea, pero cuando lo que importa es la tasa de desarrollo de fuerza, entonces sí es algo válido. ¿Ok? Bien. ¿Cuál es ese antecedente del entrenamiento basado en velocidad? Bueno, los porcentajes o estas zonas de las que se hablaba respecto a la RM, pero pues finalmente que no se consideraba la potencia con la que se lograban los ejercicios. Entonces, antes de que el entrenamiento basado en velocidad se fuera hacia arriba, lo que se manejaban o que en algunos contextos sigue siendo válido porque no tienen los dispositivos o los medios, son los porcentajes. Entonces, por ejemplo, si quieres entrenar resistencia a la fuerza de manera enfatizada, trabajas con cargas entre 30 y 70%, que tiene una potencia media entre 50 y 100% de la potencia máxima absoluta y una intensidad o potencia entre 70 y 90% de la alcanzada con esa carga que utilizaste, ¿vale? Entonces, todos estos porcentajes ya que tú tienes como en mente entrenar basado en velocidad, o sea que la fase concéntrica estás teniendo un indicador, ya sea por un dispositivo o sencillamente en video y cuentas los milisegundos y todo, pues esto es como los parámetros iniciales
que se estipularon cuando comenzó a implementarse este entrenamiento basado en velocidad. Igualmente, pues no me parece demasiado relevante que sencillamente te lea las cargas, o sea, siguen compartiéndose las zonas de intensidad, pero ya también con esta intensidad determinada. Observen esto. Vamos a anotar. Sí, sí, sí. Bien. En la parte de abajo dice, intensidad potencia entre 70 y 90% de la potencia alcanzada con la carga utilizada. Esto tiene todo que ver con lo que se mencionaba en la diapositiva anterior de, en términos generales, no permitir más de un 20% de pérdida de velocidad. Entonces, aquí, por ejemplo, en resistencia a la fuerza, cuando es entrenamiento basado en velocidad, es las repeticiones que salgan y tienes chance de bajar hasta en un 70, hasta un 30% esa velocidad alcanzada al inicio de la serie. Pasada la pérdida de 30%, o sea, ya lo estás haciendo al 65% de la velocidad máxima, ya no vale la pena seguir, porque ya no estás como tal entrenando fuerza y entonces una de dos, o va a ser un estímulo negativo, una sobrecarga excesiva, o si tú puedes continuar, tal vez disminuiste el rango de movimiento, se pierde como la eficiencia, ¿no? Si se dan cuenta, cuando buscamos fuerza máxima, dice intensidad, potencia determinada al 90% como mínimo de la potencia lograda. Si ya baja más de un 10%, está sacándolo al 85%, ya no me va a funcionar. Cuando estás, digamos, en un bloque de fuerza máxima, pero tu objetivo final es mejorar la tasa de desarrollo de fuerza. Son deportes de potencia, es donde te interesa la explosividad, entonces bajo ese criterio es que se supervisa la velocidad en cada una de las zonas, ¿vale? Ok. Cuando hablamos de lo que tiene que ver con los métodos de isometría, hablamos de isometría máxima, isometría total y estático dinámico. Entonces, en este sentido, déjenme dejar notar porque esto no veo. Bien, entonces en este sentido, vamos a ver que la isometría máxima plantea una resistencia máxima que no se puede superar. La isometría total es esa carga que se presenta, la carga que estás presentando no es máxima, pero se mantiene una contracción isométrica hasta la fatiga máxima. Y el estático dinámico se realiza marcando un tiempo predeterminado de contracción isométrica y se termina la repetición con una contracción concéntrica explosiva, ¿vale? Cuando hablamos de la contracción excéntrica, por su parte, pues hay ciertas consideraciones que vas a tomar. Es aconsejable aplicarlo en combinación con métodos concéntricos. No se debe desarrollar durante un periodo superior a las 3 semanas por los efectos de fatiga que te produce. Se debe de insertar en la planificación de entrenamiento lejos de la competencia. La dificultad que se requiere es que vas a casi siempre requerir de alguna ayuda de uno o más compañeros o de algún implemento para quitar las cargas o para, una vez que se terminó la carga, si no tienes un rack, pues que alguien te quite el peso. Presenta riesgo de lesiones si no se toman las medidas oportunas, es decir, si tú a diestra y siniestra dices, sí, que todos carguen, ¿no? Que todos hagan como el esfuerzo y no estás dando pautas principales de la posición inicial y las posiciones de agarre. Ya desde finales de los 90 menciona que no va a incrementar significativamente la masa muscular y mejora más que cualquier otro método la fuerza de los tejidos conectivos y por lo tanto la fuerza elástica. Entonces, es uno de los regímenes de entrenamiento de fuerza más recomendados para la prevención de lesiones. Es bien importante que consideres que no es lo mismo colocarte pegado a la pared y que hagas una sentadilla isométrica, así con autocargas, a un método de contracción excéntrica con una carga superior al 100%, porque el grado de contracción es completamente diferente. Digamos que estás por debajo del 40% cuando haces una sentadilla isométrica, porque aunque aprietes las piernas, la carga no te exige lo suficiente para lograr ese reclutamiento motor
y por lo tanto, pues el estímulo no es suficiente a nivel de tendones y ligamentos. Mientras que cuando ya tienes como una base concéntrica de fuerza y pones una sobrecarga que no puedes tú sacar en la fase concéntrica, pues es más probable que se obtengan beneficios a ese nivel. Aquí te estoy poniendo un fragmento de un libro de entrenamiento de David Marchante, en donde expone diferentes métodos de entrenamiento y el efecto que tienen de acuerdo a la fuerza máxima, fuerza explosiva, a hipertrofia. En ese entonces todavía como que se iba mucho por el camino de si es hipertrofia miofibrilar o hipertrofia sarcoplasmática. A ciencia cierta, nosotros no podemos decir que se generó más de una o de otra. Ajá, tendríamos que hacer siempre biopsias y, o sea, son inferencias, es para que entendamos de dónde vienen estas tablas. Pero, o sea, hipertrofia va a ser hipertrofia, ¿sale? Ahora bien, evita o disminuye el déficit de fuerza, resistencia a la pérdida de velocidad y, bueno, la inhibición autogénica que tiene que ver con la rehabilitación. Y aquí tienes un montón de métodos. Método de intensidades máximas 1 y 2, método de repeticiones de los 3 que existen, las superseries, las series compuestas que pueden ser biseries prefatiga posfatiga, las triseries igual prefatiga posfatiga, series gigantes que involucra más de 3 bloques de ejercicios, etcétera, ¿sale? Entonces, la segunda parte, pues, es ya los métodos piramidales, series descendentes, de oleaje o contrastes, o el llamado método búlgaro, las parciales o las series quemantes, series quemadoras, como las conozcas, el método heavy duty, los clusters, excéntrico, en fin. Si te interesa esta lectura, me avisas para subirla como lectura complementaria 2, y pues que puedas revisar a profundidad cuál es la aplicación de cada uno de estos métodos. Por su parte, tenemos como otros métodos ya para objetivos más concretos, como el método balístico. Los medios son entrenamientos con saltos, entrenamiento pliométrico, que recuerden que para ser pliométrico debe de existir un preestiramiento antes de la contracción, un ciclo de estiramiento-acortamiento. A grandes rasgos, un salto no es pliométrico si el tiempo de contacto es muy grande. Lanzamientos, saltos lastrados, ejercicios de absorción. Método velocidad-fuerza son movimientos de levantamiento con carga máxima o movimientos deportivos lastrados que no modifiquen la técnica del deporte. Método fuerza-velocidad, levantamientos olímpicos, ejercicios de levantamiento de cargas moderadas entre el 30 y el 70%. Método de repeticiones controladas son ejercicios de levantamientos igual, con cargas moderadas entre un 50 y 85%, o movimientos deportivos lastrados realizados a un ritmo controlado. El método máximo, pues bueno, con cargas pesadas, o bien el entrenamiento excéntrico e isométrico, que ya vimos anteriormente de qué se trata. Método supramáximo, entre un 105 y 140%, o levantamiento con trampa y repeticiones parciales pesadas. Por ejemplo, Kristen Thibodeau, en su libro El libro negro de los secretos del entrenamiento de la fuerza, menciona cuál componente, hablando de fuerza, que es masa por aceleración, va a determinar la realización del método. Entonces, por ejemplo, en el método balístico, la aceleración es muy dominante y la masa a levantar, pues, es muy baja, ¿no? Entonces, para que tengas una idea de cómo se realiza, pues, entre el método balístico y el método velocidad-fuerza o fuerza-velocidad, se trabajan ejercicios de alta velocidad-fuerza. Tienen una capacidad más transferible con relación al rendimiento deportivo, que no significa reproducir el movimiento como tal en el gimnasio o con la liga, sino que las intensidades de contracción y las velocidades sean específicas para esos movimientos. Desarrollan la capacidad de ejercer tanta fuerza como sea posible en el menor tiempo posible, lo que es clave para la mayoría de los deportes, y sirven como una segunda base para la velocidad. Baja velocidad fuerza es la base para la alta velocidad fuerza y esto pues es la base en general para el entrenamiento de velocidad. Por otro lado, los ejercicios de baja velocidad fuerza sirven como base para el desarrollo de muchas otras cualidades, incluida la potencia. ¿Por qué? Porque desarrollan adaptaciones a nivel neural, reclutan unidades motoras
aunque no lo hacen de manera instantánea, pero ya las están reclutando. Desarrollan la capacidad transferible de ejercer fuerza máxima contra un objeto muy pesado u oponente, aumentan la masa muscular e incrementan la fuerza en tendones. Ahora, hablando de el régimen de contracción concéntrica, pues el concéntrico puro es como de los más clásicos, hablando de musculación y preparación física general. Entre el 60 y el 80% de RM, de 4 a 6 series, entre 4 y 6 repeticiones, y la velocidad en la ejecución es máxima o explosiva. Hay métodos de contrastes en los que, bueno, alternas cargas pesadas, alrededor de un 80%, con cargas ligeras, entre un 40 y 50%, y pues se pueden alternar ejercicios isométricos con ejercicios explosivos, como saltos sin sobrecarga. El entrenamiento basado en velocidad, recuerda, en términos generales, no permitir una pérdida de velocidad mayor al 20%, dependiendo del objetivo, este porcentaje va a variar. Bueno, esto ya lo habíamos revisado. Y aquí tenemos otras pautas sobre ya las variables de programación. Cuando estás teniendo una fase priorizando el desarrollo de fuerza máxima, pues tenemos que la duración va de 6 a 12 microciclos. Esto sigue siendo algo súper clásico. La carga varía entre 90 y 100%. El número de ejercicios varía de 3 a 5. Las repeticiones de 1 a 4. Las series por repetición de 6 a 12. Una pausa de 3 a 6 minutos. El ritmo de ejecución rápido, aunque objetivamente lo que vas a observar es lento, pero tiene que dar la máxima capacidad de velocidad de ejecución. Y la frecuencia semanal 2, máximo 3 sesiones. Dependerá de la fatiga con la que pues vayas notando a tu deportista. Y bueno, es como ver en una disposición diferente la tabla anterior, pero pues ya así como por cada una de las manifestaciones de resistencia a la fuerza, fuerza explosiva o fuerza máxima. Hablando de la fuerza máxima en el método fuerza-resistencia, pues vemos que la cantidad de ejercicios es muy alta, de 8 a 10 ejercicios, porque la carga pues es bastante baja, de 30 a 60, el número de repeticiones es de 15 a 20 y el número de series es de 2 a 3. Entonces, si ya tienes muchos ejercicios y un chorro de repeticiones, no le pongas muchas series. Es la forma más fácil de hacer que un deportista diga, oh, es que ir al gimnasio es bien aburrido, ¿no? O a entrenar fuerza, o así como que me hostiga, ¿no? Se le hace monótono. Que parte sí lo es, pero, o sea, podríamos no hacerlo lo más difícil posible. Los ejercicios en pesos libres son cargadas, sentadillas, press de banca, peso muerto, y los guiados, ejercicios en máquinas y con poleas. La fuerza máxima bajo el método hipertrófico entre el 75 y el 85%, de 4 a 6 ejercicios, que a mi parecer es muy alto y sobre todo pues no deberías de considerar esos 4 a 6 ejercicios todos multiarticulares, por supuesto. Ajá. El número de series de 3 a 4 y el número de repeticiones de 6 a 10. Ahora bien, si nosotros aplicamos esto para hipertrofia y ponemos 4 ejercicios por grupo muscular y hacemos 4 series, estamos teniendo 12 series en una sola sesión por grupo muscular. Entonces, aguas, porque esta cantidad de ejercicios no está pensada para el mismo grupo muscular. Estamos hablando esto de los parámetros para diseñar sesiones. Bien, el entrenamiento de fuerza isométrica. Cuando el porcentaje de esfuerzo es bajo, entre un 40 a 50% respecto a la 1RM, la duración de la tensión en segundos es entre 15 y 20. Cuando los porcentajes de esfuerzo son del 60 al 70, va entre 6 y 10, y bueno, así sucesivamente hasta llegar al 100%, que sostiene solo de 2 a 3 segundos. Ya por ejercicio te da una pauta de cuál es el músculo objetivo. Mantener por 5 segundos en determinadas posiciones puede ser otra de las vías, sobre todo si tu objetivo es principalmente hacia la protección de las estructuras tendinosas y de ligamento, ¿va? Y bueno, esta parte del método concéntrico, fuerza máxima,
Ya lo hemos revisado, de 1 a 4 repeticiones, entre 3 y 5 ejercicios, de 4 a 6 series, y los descansos de 3 a 5 minutos, con una frecuencia semanal de 2 hasta 4 sesiones, con ejercicios prioritariamente de carga libre. Fuerza máxima bajo el método excéntrico. La carga va a ser superior al 100%. Vas a tener una cantidad de ejercicios de 3 a 4, de 1 a 4 repeticiones, ejecutando de 3 a 5 series. El descanso igual es alto, de 3 a 5 minutos, aunque la fatiga no se siente. Y la frecuencia semanal es de 2 a 3 sesiones. Puedes hacerlo en sentadilla, press de banca, el curl nórdico, que es como el que está en la pantalla. Y en fuerza explosiva vemos que los ejercicios, bueno, ahí tienen las cargas, los ejercicios pueden ser los de peso libre, cargadas, arrancadas, tirón, empuje, derivados de levantamientos olímpicos, o otros elementos, puede ser el peso corporal, los lastres, balón medicinal, bandas de resistencia, etc. Elástico explosiva. Hay diferentes cargas. Cuando hablamos de intensidades bajas, utiliza saltos simples. Intensidades medias, se considera una guía de punto de partida de 20 a 40 centímetros. Intensidades altas de 50 a 80 centímetros. Y las intensidades máximas son saltos con grandes cargas y saltos de profundidad de más de 80 centímetros. En general, intensidades medias van a suponer entre la mitad de lo que mide de tu rodilla al piso y como mucho lo que da de en centímetros de tu rodilla al piso. Ajá. Para las mujeres en general eso se traduce en unos 40 a 45 centímetros y para los hombres cambia un poco porque tienden a tener los segmentos más largos y entonces puede llevarse hasta 60 centímetros. De hecho, de ahí vienen las alturas genéricas de los bancos de saltos que existen. Ajá. Por ejemplo, en competencia, la unidad de medida para los saltos de las mujeres son 40 centímetros y para los hombres son 60 centímetros. Por supuesto que habrá desventajas para los más bajitos o ventajas para quienes son más altos. Pero de ahí viene. Y bueno, aquí estamos viendo un resumen de los métodos. Ya sabes a qué se refiere cada una de las cosas, los ejercicios y un ejemplo de cómo podría ser en un bloque inicial, trabajas mucho más hacia la parte de estabilidad y movilidad. En un bloque específico, una fase con alta activación muscular, progresando hacia fuerza máxima, cargas de fuerza máxima. Luego una fase integradora y luego una fase que está pensada hacia el gesto deportivo. No hacia reproducir el gesto deportivo, sino que favorezca a ese gesto deportivo. La fase integradora se caracteriza porque sigue siendo más importante como las características de la activación muscular, mientras que en el gesto deportivo ya no te interesas tanto por lo que sucede a nivel contráctil, o a nivel del ciclo muscular, sino lo que está sucediendo con ese control en un patrón de movimiento, ¿vale? No en una técnica específica, sino en el patrón de movimiento, en este caso, pues, de una zancada. Ok. Preguntas básicas previas a programar. ¿Qué ejercicios son los más adecuados para mi cliente? ¿Qué ejercicios serían los contraindicados en este momento para mi cliente? Denme un momento para poner a cargar. ¿Cuáles son las intensidades de ejercicio adecuadas? ¿Cuántos ejercicios son adecuados para mi cliente? ¿Cuántas series y repeticiones? ¿Y cuántos días por semana debería de entrenar mi cliente? Bueno, esto nos da que el diseño del programa es, como por definición, un sistema o plan con un propósito diseñado para ayudar a un individuo a alcanzar su objetivo específico. ¿Cuáles son las variables agudas que tú debes de controlar? Repeticiones, series, intensidad de entrenamiento, tiempo de repetición, el volumen de entrenamiento, intervalo de descanso, frecuencia, duración y selección de ejercicios. ¿Sale? Las repeticiones. Dependiendo de lo que estés buscando, ahí tienes un rango. La resistencia muscular y estabilización se logran mejor realizando de 12 a 20 repeticiones en un porcentaje de 50 a 70% de una repetición máxima. No tengo el parámetro de 1 RM, no he hecho prueba de RM, no le hace. Busca ejercicios que pueda trabajar entre un mínimo de 12 repeticiones y un máximo de 20 repeticiones y vas a estar en estos parámetros de resistencia muscular y estabilización. Hablando de hipertrofia,
Se logra mejor entre 6 y 12 repeticiones, entre un 75 a 85%. Pero recuerda el continuum de las repeticiones respecto a las manifestaciones de fuerza. Puedes moverte de ahí. Estos son puntos de partida. Para fuerza máxima de 1 a 5 repeticiones, al 85-100% del RM y adaptaciones de potencia de 1 a 10 repeticiones, ya sea del 30 al 45% de la 1RM o aproximadamente el 10% del peso corporal adicional. O sea, si estás trabajando ejercicios lastrados, si yo peso 64, entonces por lo menos tendría que estar cargando un disquito de 5, ¿no? Así, es como el punto de partida. Aquí tienes el número de series y repeticiones. También tenemos que los porcentajes de intensidad, pues pueden como sí estar asociados al RM, pero cuando no tienes eso, entonces usas como el apartado de las repeticiones máximas que se logran en ese ejercicio. Hablando de la resistencia muscular y la estabilización, entrenar en un entorno inestable también puede aumentar la intensidad del entrenamiento porque requiere un reclutamiento mayor de la unidad motora, pero estás entrenando la estabilidad, no estás haciendo ninguna otra cosa, ¿ok? Bien. Modificar otras variables agudas del entrenamiento como los periodos de descanso y el tiempo también modifican la intensidad del entrenamiento. En resumen, la intensidad es una función que excede a la resistencia externa. Bien. Aquí, respecto al tempo, pues tenemos que para la resistencia muscular y estabilización puede ser un tiempo de repetición lento, para la hipertrofia un tiempo moderado, adaptaciones de fuerza máxima y de potencia rápido o explosivo. Los periodos de descanso, pues aquí de 0 a 90 segundos para resistencia muscular y estabilización, de 0 a 60 segundos en el caso de hipertrofia, pero considerando que la fatiga sistémica es baja, o sea, ejercicios aislados, ejercicios monoarticulares, de 0 a 60 segundos. Todo lo que involucra fatiga sistémica, más de 2 minutos, es lo ideal. De 3 a 5 minutos para fuerza máxima o más, y de 3 a 5 minutos para potencia. Ahora, hay ciertas, como les mencionaba cuando vimos carga, ciertas pautas que me sirven para determinar cuánto descansar, cuánto aplicar, etc. Entonces, de 20 a 30 segundos va a permitir recuperar aproximadamente un 50% de moléculas de ATP y fosfocreatina. 40 segundos en un 75%, 60 segundos de un 85 a 90%. Obviamente esto depende mucho de pues, todas las variables del entrenamiento programadas. Y 3 minutos permiten recuperar aproximadamente un 100% de ATP y fosfocreatina. Esto solo estás hablando de sustratos, no estás hablando de recuperación del sistema nervioso central. Los factores para determinar intervalos de descanso adecuados, pues es la experiencia en el entrenamiento, de nuevo, la intensidad, la tolerancia de periodos de descanso más breves, la cantidad de masa muscular, el estado físico en general, el estado nutricional, la capacidad de recuperación propia de cada grupo muscular y el objetivo de entrenamiento. A manera de resumen parcial, de acuerdo al tipo de adaptación que tú quieres lograr, hay cierta cantidad de repeticiones, una cantidad estipulada de series, así como intensidad, el tiempo y los periodos de descanso. Si te das cuenta, aquí estamos hablando de resistencia muscular y estabilización, fuerza máxima, y en lugar de dividirlo en fuerza explosiva y fuerza reactiva, está colocado como potencia, ¿sale? Y bueno, hipertrofia. El volumen de entrenamiento, cuando es un volumen alto, la intensidad es baja moderada, y eso generalmente te va a llevar a adaptaciones de aumento del área transversal del músculo, aumento del perfil lipídico sérico, es decir, un mayor nivel del llamado colesterol bueno, o las lipoproteínas de baja densidad, y los triglicéridos. Y también aumenta la tasa metabólica. Por otro lado, el volumen bajo y alta intensidad aumenta la tasa de producción de fuerza, aumenta el reclutamiento de unidades motoras y mejora la sincronización de las mismas. Entonces, para seleccionar el ejercicio, pues vemos que en resistencia y estabilización el nivel de entrenamiento es estabilización y la selección de ejercicio será de cuerpo entero, son multiarticulares o monoarticulares y son generalmente inestables, pero de manera controlada.
Hablando de fuerza, son de cuerpo entero, multiarticulares o monoarticulares, pero no hay inestabilidad. Y en potencia son de cuerpo entero, multiarticulares que te permitan explosividad. Aquí, pues bueno, estamos viendo ya cuáles serían esos ejercicios multiarticulares y esos monoarticulares. em, y en este caso, pues te da como la pauta, ¿no? Por ejemplo, en fuerza te dice de cuerpo entero, sentadilla, curva, empuje de hombro sobre la cabeza. Entonces, multiarticulares, un empuje de pecho en press de banca, un remo sentado en máquina y un empuje de hombro en máquina. O monoarticulares, un curl con mancuerna de pie con ambos lados, ¿va? Entonces, un ejemplo de progresión para la parte de estabilización es comenzar en el piso. Ajá. Si estamos hablando de la parte inferior del cuerpo, sería estable sobre las dos piernas. La siguiente progresión puede ser en el piso, pero con una posición escalonada estable, una pierna adelante y una pierna atrás. Esto, pues, lo ideal sería llevarlo a cabo en la parte práctica. Bajo este criterio vamos a hacer bajo esta tabla, perdón, vamos a hacer diferentes combinaciones y lo vamos a usar en la parte del calentamiento. Ejemplos del diseño de macrociclos. Igualmente, desde hace tiempo, pues se puede colocar una dinámica ondulatoria, ascendente, descendente, que puede o no responder a ciertas fases. Por ejemplo, esto es como algo bastante clásico. En un periodo preparatorio, tienes 2 semanas de estimulación de la llamada adaptación anatómica, que fue una fase abordada por Theodor Bompa. 2 semanitas de fuerza resistencia, 2 semanitas de hipertrofia y 2 semanitas más, hasta la semana 8, de fuerza resistencia. Esto es un programa muy corto hacia la competencia, ajá, entonces estamos hablando de que básicamente vas a estimular, pero no vas a alcanzar a desarrollar nada, ajá, vas a mantenerte. Estamos hablando de que los ejercicios principales van a ser press de pecho, abductores y press de pierna. El volumen está basado en las repeticiones y son repeticiones semanales. Ajá, entonces, ya de ahí tú lo divides en la cantidad de series y por lo tanto en ejercicios pertinentes de acuerdo a ciertos métodos de entrenamiento. Otra forma, aquí déjenme ahora sí anotar. Mm, Ay, perdón, es que se traba esto un poco. Ahora bien, en esta parte tenemos que el carácter del esfuerzo nos está indicando en la semana 1, perdónenme por no poder poner el apuntador, tienen 2 series de 8 repeticiones y entre paréntesis está 12. Estamos hablando de 12 posibles. Con el peso de 12 posibles, solo vas a hacer 8. Sería lo mismo que escribir 12 repeticiones con 2 series de 8 repeticiones con 4 en reserva o 4 RIR. Ujú. Y bueno, aquí tienes para ejercicios localizados, para ejercicios de sentadilla, para ejercicios de sentadilla y ejercicios de máxima potencia y cómo va variando a lo largo de 14 semanas. Hay otra forma de organizar que es rutinas divididas en 3 días o en 2 días. Abajo, si se dan cuenta, hay macros en donde arriba tienes los meses, otros los tienes abajo, etcétera. Abajo viene el método que vas a trabajar, o sea, el formato que tú le quieras dar a tu diseño de programa es súper libre, ajá, o sea, que te funcione. Y por supuesto que se puede utilizar para cada microciclo. Entonces, pues es una forma de ir teniendo muy tangible y de manera gráfica cómo se está comportando el volumen, la intensidad, incluso los métodos que estás utilizando y se convierte en una herramienta también de verificación de lo programado versus lo realizado. En general, para la utilización de la carga de entrenamiento, las semanas de adaptación se harán con una progresión de 2 a 5 semanas. O sea, si nunca has tenido un proceso de entrenamiento formal en fuerza, procura quedarte en una fase entre 2 y 5 semanas en las cuales haya habido ondulaciones de la carga. Las semanas de carga máxima o muy alta no se deberían hacer más de 2 seguidas. Ajá, o sea, por, en este caso, punto de partida, un poco de sentido común, pero habrá personas que tal vez sigan demostrando que se pueden seguir adaptando y pueden seguir progresando la carga y se pueden ir a 3 semanas, pero en su mayoría, 2 semanas seguidas y tienes que, en lugar de aplicar PIP, ajá, progresiva mixta, ajá, o sea, no sería PIP solo hacia arriba, sino de repente bajas y vuelves a levantar.
Antes de la primera competición o antes de la más importante, se debería de reducir al menos durante 2 semanas, sobre todo la magnitud del volumen de entrenamiento y la carga, o sea, la carga total. No hablamos de intensidad, sino que te mantienes ya con las intensidades específicas, pero reduce significativamente el volumen, aumentas mucho el tiempo de descanso, etcétera. Si la carga ha sido muy alta, pues se podrá reducir de entre 2 a 4 semanas. Y de ahí viene esta recomendación de que cuando tienes una competencia principal en un solo fin de semana, de ahí para atrás tienes un mes para lograr la puesta a punto, siempre y cuando hayas tenido un periodo de preparación bastante largo, porque si tuviste una preparación muy corta y además le das un mes en donde que vas bajando la carga, pues probablemente no vas a llegar. Si la competición no es importante, la reducción se hace solo durante la semana de competencia. Esto ya lo habíamos visto anteriormente, es un ejemplo de cómo se podrían seleccionar los contenidos a lo largo de un bloque inicial y un bloque específico. Y existe un modelo que se llama modelo OPT, que tiene 3 fases principales, tres niveles, un nivel de estabilización, un nivel de fuerza y un nivel de potencia. Las adaptaciones específicas que vas a obtener en cada uno en estabilización, como primera adaptación resistencia y como segunda adaptación estabilidad, objetivos. Las fases utilizadas son una sola y el método de progresión es propiocepción, inestable controlado, siguiendo la tabla de ejemplo que vimos anteriormente. Para fuerza, hablamos de resistencia a la fuerza, después hipertrofia y después fuerza máxima. Las fases utilizadas son la 2, 3 y 4 y el método de progresión es volumen-carga, ¿no? O sea, lo que vas modificando son estas variables. En potencia, solo se utiliza una fase y el método de progresión va a ser de acuerdo a la velocidad respecto a la carga. Un plan anual de desarrollo para masa muscular puede ser así de sencillo, o sea, tienes fase de estabilización, enero, 4 semanas. Para la fase de fuerza, perdón, para el nivel de fuerza, en la fase de resistencia a la fuerza, vas a tener todo febrero. Para la parte de hipertrofia, todo marzo. En abril regresas otra vez a resistencia. En mayo regresas otra vez a hipertrofia y así sucesivamente. Ajá. La parte cardiovascular la puedes mantener durante todo el año. Y si se dan cuenta, cuando el objetivo es desarrollo de masa muscular, pues no vale la pena que te subas a potencia, como ¿no? Sin embargo, para un desempeño general, cambia por completo. No te metes para nada con hipertrofia ni con fuerza máxima porque estás buscando estabilización, así como resistencia muscular. Entonces, pues va a depender mucho la configuración del plan de acuerdo a tus contenidos. Y obviamente estos tachecitos, pues aquí, o sea, son súper genéricos. Ya bajarlo a qué específicamente vas a ver cada semana de enero, cómo vas a combinar las semanas de marzo, porque tienes 3 niveles diferentes, pues obviamente hace la necesidad de que tengas, pues, tú este conocimiento de las zonas y pautas generales para el control de la carga. ¿A qué se refiere cada fase? La fase de estabilización sería mejorar los desequilibrios musculares que impidan el desarrollo de patrones de movimiento. Todas las personas tenemos ciertos desequilibrios entre nuestros segmentos. Tienes una pierna dominante, un brazo dominante, no es como que tengas que igualarlos, pero vas a buscar que a través de la mejora de la estabilidad en los músculos del torso y en los músculos del tren inferior, pues favorezcas como esta estabilidad entre los segmentos. Evitar la sobrecarga de los tejidos, preparando los músculos, tendones, ligamentos y articulaciones para las próximas demandas en los otros niveles. Su objetivo también es mejorar el estado cardiorrespiratorio y neuromuscular general y establecer patrones de movimiento y una técnica de ejercicios adecuados. Por eso, la integración de ejercicios multiarticulares y ejercicios multiarticulares con inestabilidad, que inestabilidad no es una superficie inestable, o sea, inestabilidad puede ser un desplante para un principiante, ¿sale? Entonces, aquí, ¿cómo se podría ver un entrenamiento de resistencia de la estabilización? Bueno, para flexibilidad haces una repetición entre 1 a 3 series, mantienes por 30 segundos y el intervalo de descanso pues no aplica, de 3 a 7 veces por semana en una duración de 4 a 6 semanas. Y bueno, aquí en cuanto a la selección del ejercicio, vas a buscar que sea estático o de autoliberación no facial.
la autoliberación miofascial, un foam roller, pistola de percusión, pistolita de masaje, etcétera. Y bueno, así sucesivamente puedes ir analizando como los contenidos. Los contenidos serían a nivel de torso, de equilibrio, unipodal a una sola pierna y bipodales, pliométricos, que obviamente si el cliente no tiene una cantidad amplia de estabilidad en torso y equilibrio, es posible que no se vayan a incluir pliométricos en esta fase hasta que se desarrollen los componentes. SAC, que tiene que ver con este entrenamiento son las siglas de velocidad, aceleración y rapidez. Perdón, agilidad, es speed, agility and quickness. Ajá, entonces se van a hacer de 2 a 3 repeticiones, de 1 a 3 series, con un tempo moderado, unos 90 máximo de descanso, 90 segundos, de 2 a 4 veces a la semana. Y la selección de ejercicios son, por ejemplo, de 4 a 6 ejercicios con una inercia horizontal limitada e imprevisible. Entonces, este es un ejemplo ya como tal, cómo se vería la programación. Si te das cuenta, es súper general. O sea, no te está diciendo específicamente qué hacer, porque eso te da libertad para tomar decisiones ya en el momento de sesión. El entrenamiento de resistencia a la fuerza, pues bueno, ya aquí veríamos la progresión de acuerdo a los contenidos. Si te das cuenta, disminuye el tiempo de descanso. Estamos hablando de que también el volumen de las repeticiones baja, porque las intensidades pues van a aumentarse. Y la cantidad de series pues también tiende a aumentar. Si te das cuenta aquí, en estabilización era de 1 a 3 series, 1 a 2 y solo en el torso de 1 a 4, mientras que en esta fase ya el mínimo son 2 para la mayoría y el promedio es 3 a 4 como superior. La duración, 4 semanas, mientras que aquí fue de 4 a 6 semanas porque depende de qué tan rápido se adapte. Recuerda que tendones y ligamentos tardan más en adaptarse que los músculos. En la fase de hipertrofia, un mesecito, aquí estamos viendo repeticiones. Sigues trabajando pliometría, o sea, no es que solo trabajes una cosa, puedes trabajarlo de manera integral y pues evidentemente en las sesiones más extenuantes, pues no vas a meter los ejercicios que involucren una fatiga neural o que requieran estar descansados, como sería el entrenamiento pliométrico o el entrenamiento de sac. Hablando de fuerza máxima, igualmente las repeticiones, si se dan cuenta, aunque es fuerza máxima, te vas a 8 o 12 repeticiones. Estamos buscando hacer de 2 a 3 series y el intervalo de descanso es de 60 segundos. Cuando hablamos aquí por ejemplo que dice resistencia, esta tabla se refiere al entrenamiento de contrarresistencia, entendiéndose contra una resistencia de peso. Ajá, entonces ahí sí coincide. De 1 a 5 repeticiones, de 4 a 6 series, el tiempo, pues lo máximo que puedas sacar en cada repetición. Pero, por ejemplo, aquí que dice torso, son estos ejercicios de antiflexión, antiextensión, que de todas maneras los tienes que integrar para, pues, equilibrar tu programa, ¿sale? El entrenamiento de potencia. Igualmente, pues aquí vemos que los contenidos de flexibilidad, torso, equilibrio pliométrico y SAC siguen presentes, pero el entrenamiento de resistencia aquí se está subdividiendo, ¿no? En este sentido, si es para fuerza, hasta un 10% del peso corporal, o un 85 a 100% de fuerza máxima, y para el caso de potencia del 30 a 45% del RM, ¿vale? De 2 a 4 veces por semana y se trabaja bajo un superset de fuerza con uno de potencia. Y ya. Bueno, yo creo que hasta aquí ya vas como bastante cargado de información, cargada de información, entonces te recomiendo tomarte como un breve descanso y lo siguiente es revisar las zonas de entrenamiento de fuerza, que a estas alturas, pues ya, o sea, como ya viste porcentajes, ya no te va a ser tan difícil. Este es el antecedente para un tema que pues te lo dejo como presentado, pero no sé, el temario no nos da para profundizar. Se trata de la curva fuerza-velocidad, en la cual se relaciona la velocidad con la que puedes ejecutar la fase concéntrica de cargas con diferentes porcentajes respecto a la RM. Entonces vemos que ante cargas livianas, pues la intensidad respecto al porcentaje de fuerza va a ser muy baja, pero la velocidad va a tener una magnitud
más grande. Cargas medianas, pues digamos, es mayor la velocidad, hay un movimiento rápido, pero en las cargas pesadas el movimiento es lento, independientemente de que la fuerza interna que tú aplicas sea a máxima velocidad. Tratas de dar tu máximo, aunque pues a nivel óptico es lento. Ahora, hablando de las zonas, hay, de acuerdo a Naclerio, hay una zona de fuerza explosiva, hay una zona de fuerza potencia, otra de fuerza máxima, otra de fuerza-resistencia, otra de fuerza-resistencia con pesos bajos, bueno, que se subdivide en fuerza-resistencia con pesos bajos y fuerza-resistencia con pesos altos. La lógica tiene pues la misma dirección que habíamos revisado en los anteriores, solo que en este sentido pues te da como rangos de porcentajes de RM, pues que sí están, digamos, como asociados más a este objetivo de qué tan rápido lo tengo que hacer y pues justamente está enfocado a la velocidad de ejecución, que en general se menciona aquí, por ejemplo, que la velocidad y la potencia del movimiento podrán ser submáximos o inferiores al 90% de los valores más altos producidos con dichos procesos. Entonces, por ejemplo, para Naclerio, no permites la pérdida del 20%, el 10% ya. Ajá, ya no vale la pena continuar. Y pues bueno, aquí la aportación de las zonas de fuerza es que te vas a fijar en dónde se alcanzan los niveles más altos de fuerza, cómo es la potencia y la velocidad de ejecución respecto a las intensidades programadas. A mí me parece esto un ejercicio de refuerzo sobre, de acuerdo al objetivo que trabajes, son los pesos y pues sencillamente hay que aprenderlo. Esta tabla indica que si vas a utilizar el entrenamiento basado en velocidad, cada ejercicio tiene un tiempo específico que está asociado con la máxima repetición. Por ejemplo, en el remo con barra es de 0.62 segundos. En sentadilla es de 0.33. Entonces, supongamos que tú solo tienes forma de medir metros por segundo. No sabes cuánto va a cargar ni nada, pero de acuerdo a lo que te marca la velocidad media, eh, este, sí, perdón, de acuerdo a lo que te marca la velocidad media, es asociado al porcentaje de RM. Entonces, esto es meramente brevario cultural para que sepas qué velocidad está asociada. Perdónme, aquí no es 0.62 segundos ni mucho menos, es la velocidad media. Entonces, ¿qué velocidad media está asociada de acuerdo a cada ejercicio con su RM? Esto pues es la gráfica como tal de las zonas de entrenamiento de la fuerza. Y fíjense que, por ejemplo, si tú estás cargando entre el 15 y 20% y buscas una máxima aceleración, el objetivo está enfocado a la técnica y al movimiento. Si pierdes entre un 7 y 10%, está enfocado a la técnica nada más. Ya como tal, a lograr el movimiento completo, no. Si está disminuyendo hasta un 20 o incluso un 40%, estás pensando en control del movimiento. Y así, de acuerdo a pesar de que estés cargando lo mismo, de acuerdo a la pérdida de velocidad, cambia el efecto que vas a obtener. Entonces, si tú estás levantando 80% con una máxima aceleración, desarrollas fuerza-potencia. Pero si pierdes hasta un 10%, ya es resistencia a la fuerza-potencia. Entonces, aquí nos queda de moraleja que cuando el objetivo es no perder velocidad, es decir, cualquier objetivo que no esté asociado a cargar el máximo peso en una sola repetición o en crecer, en desarrollar hipertrofia, no debes de continuar las series si hay una pérdida significativa de velocidad, ¿vale? Porque lo único que vas a generar es, no te vas a hacer más fuerte. Lo fuerte que ya eres, solo vas a resistirlo más. Entonces, hablando de esto, pues ya podríamos pasar, ya una vez reconociendo todo lo que se hace a respecto de intensidades con sobrecargas, hablando de que una sobrecarga la entendemos aquí como un peso externo al cuerpo, pues vemos que hablando de pliometría, la progresión viene desde baja intensidad, haces saltos submáximos o hops, que son bipodales, pueden ser unipodales, luego ya te vas con
saltos concéntricos, que es desde estar sentado saltar o desde la posición isométrica de sentadilla o la posición isométrica de, de la flexión para push-ups. Desde ahí ya haces como el movimiento. Luego, moderada intensidad ya son los saltos en contramovimiento. Tomas impulso y luego saltas. O tomas impulso y lanzas. Tuck and Pike Jumps, que es esta parte como de la continuidad de los movimientos. O sea, el contramovimiento es generalmente en el lugar o tomas impulso y vas avanzando, pero son como más acíclicos. Mientras que Tuck and Pike Jumps tiene mucho que ver con esta continuidad y escalada de no solo tomo impulso, sino que así como toco, luego me despego, toco, luego me despego, ya sea avanzando, laterales, etc. Drop jumps es sencillamente dejarse caer e inmediatamente hacer alguna acción de manera explosiva. Y lo que tiene que ver con los saltos unipodales, pero con la mayor velocidad posible y que casi no exista como este impulso previo, ¿no? Por ejemplo, lo que veamos de los saltos reactivos, únicamente haciéndolo con el tobillo, pues hacia allá podemos transitar y que también está asociado con la especificidad del el movimiento. Y usualmente aquí los medios a utilizar son combinaciones con sprint. Bueno, pues a manera de revisión de una tabla adaptada en Acrerio, que es como un poquito más sencilla, pues vemos que de acuerdo al objetivo, si es el objetivo potencia máxima, vas a trabajar entre un 90 y 100% de porcentaje de RM a dos o de 1 a 2 repeticiones. Entrenamiento de potencia básica, entre 2, 4 repeticiones es donde más se presenta, entre 5 y 7, pues un poquito menos, y entre 8 y 10 se sigue trabajando, pero ya también tiene estas connotaciones que habíamos visto hacia el desarrollo de hipertrofia. Un entrenamiento balístico puede estarse trabajando bajo una vía metabólica entre un 50 y 70% de repeticiones, entre 2. Y un entrenamiento general y de técnica es con cargas muy bajas, todo lo que me permite hacer muy altas repeticiones. Y pues bueno, estos efectos tienen mucho que ver con el tipo de adaptación. Potencia máxima con la vía neural. El entrenamiento de potencia básica me va a desarrollar adaptaciones estructurales y el entrenamiento balístico de altas repeticiones me va a desarrollar adaptaciones metabólicas. Así que con esto damos por concluida el tema del entrenamiento de la fuerza. Ya tienes pautas y directrices para cada una de las variables del entrenamiento y pues ahora lo que toca es ponerlo en práctica, ¿vale? Entonces nos vemos en la siguiente sesión y que tengan un buen fin de semana.